terminando este trabajo y las asignaciones, ya nos tocaría el tema de, vamos a utilizar la técnica de acuarela terminando esto, ¿ya? Vamos a utilizar las acuarelas para conseguir también el caso de las prácticas con el color. Con las acuarelas ya también funciona el caso de las transparencias, mucho más que en la témpera, es decir, un color encima de otro color. Actualmente estamos mezclando el color, ¿no? Así estamos mezclando, realmente estamos combinando. Pero con las acuarelas también vamos a ver que se puede poner un color encima y poner otro color encima y así, mientras más colores pongamos encima, también se combina. Pero la recomendación en acuarela también es que sea entre 3 capas de pintura, nada más. Si son muchas capas, ya pierde su característica o su calidad de acuarela. Ya sería como si fuese témpera, pues. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar. Bueno, ya les dije, ¿no? La acromía significa la ausencia de color y hemos dicho que no se consideran a estos como colores, simplemente la representación de la luz y de la sombra, ¿ya? Entonces no se considera como un color exacto, ¿no? Algunos lo consideran como neutros también, ¿ya? No son colores en específico. La representación de la luz y de la sombra, ¿ya? Muy bien, entonces solamente con estos dos vamos a resolver esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como hicimos antes, en una parte, de repente en otra paleta más grande, creo que esto va a quedar muy pequeño. Estoy acostumbrado en trabajar en espacios grandes yo y utilizar bastante material. Yo soy generoso con la pintura, al menos en este material porque es baratísimo, el más barato que podemos conseguir las témperas. Todos los demás materiales están un poquito más caros. Las acuarelas también creo que están baratísimas, ¿no? Porque las Faber-Castell que les he recomendado, estos 12 colores están entre 10 o 13 soles acá en Cusco. Muy bien, acá tengo un platito más grande y es sencillísimo porque ya estamos trabajando esto de inclusive en la isometría, ¿no? Muy bien, es como la isometría que hemos hecho, pues. Ya, blanco y negro nada más. Ya está. Entonces, como hemos mencionado antes, hacemos la transición del blanco hacia el negro. Fíjense cómo lo hago con 2 pinceles, uno para el negro y uno para el blanco. Entonces esto, hacemos un camino y en el camino o las transiciones logramos esto, desde lo más claro a lo más oscuro. A eso se denomina claro oscuro o valor, hemos dicho, ¿no? Le dicen valoración también. ¿Ven? Luz, medio tono, sombra. Entonces, esto mismo solamente hay que ponerlo aquí en la modulación. Con otro pincelito más pequeño. O una mediano, a ver si tengo. Acá tengo uno también. Simplemente vamos. Desde el tono blanco, que lo ponemos acá. En este caso puede haber varios módulos. Puede haber 5, puede haber 8 o 10. O como hicimos antes, una modulación que no tenga como una gradación, simplemente con transiciones entre luz y sombra, ¿no? Entonces en el siguiente le pongo simplemente una pincelada. El ancho del pincel va a ser suficiente para crear una
gradación desde los tonos más claros hasta los tonos más oscuros aquí. Ahora el siguiente. Aquí. Está mucho, me parece. Tiene que ser como un escalón, ¿no? Tiene que haber peldaños donde esté muy lejos, pues, el tono para ir avanzando. Si no, sería como una escalera que no tiene un peldaño y tendríamos que estirar mucho la pierna. Esa no es la idea. Así es que el ancho de su pincel les va a ser suficiente. Para el siguiente, un poquito más. Ya está. Y así sucesivamente. Un poquito más claro. Aquí. Y cada vez un poquito más de negro. Existen pinturas, existen obras artísticas así, acromáticas. Sí. Una de las más conocidas, por ejemplo, es la pintura de la Guernica de Pablo Picasso, que tiene solamente, que está hecho en puros grises. También en el arte clásico se ha utilizado la acromía, en lo que se llama la grisalla, es decir, resolver la pintura solamente en blanco y negro para conseguir el caso del efecto de claro oscuro, como un dibujo, y luego sobre esa pintura desarrollar la armonización del color. Generalmente he visto en las obras de los pintores clásicos en una armonía de color melódica, no con muchos colores. Claro que también se puede hacer, pero la grisalla ayuda bastante a controlar ese efecto de claro oscuro. Había un estudiante en Bellas Artes que hacía eso en su trabajo. Pero en la realidad es que él no sabía lo que estaba haciendo, porque el profesor jurado le preguntó, ¿desde cuándo aplicas la técnica de la grisalla en tus pinturas? Y el joven que estaba en tercer semestre le dijo, ¿qué es grisalla, profesor? Ah, ¿no conoces la grisalla? Grisalla es lo que tú estás desarrollando, porque él pintaba con acrílico primero en blanco y negro, luego de dibujar en su lienzo, con acrílico. Y al secar, aplicaba recién los colores encima. Porque ayuda, pues, porque como ya tiene un poco de claro oscuro y al momento de pintar, con los colores al óleo que tenían más diluyente, entonces se veía transparente y el claro oscuro se veía, ¿no? En su trabajo y era más fácil pintar. Y no sabía, pues.
Él pensaba que había descubierto esa técnica. Pasa así. A veces por intuición, como todos son artistas desde niños, así aplicamos algunas partes de pintura, ¿no? Después ya cuando estudiamos, reconocemos las diferentes formas de trabajar. Bien, ya tenemos la parte de modulación acá que ya hemos trabajado, ¿no? Ahora, esto mismo vamos a aplicarlo aquí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar, como la luz, vamos a insinuar que viene de izquierda, o mejor dicho, de derecha a izquierda. De aquí hasta acá, ¿no? Voy a ver dónde está mi lapicito. Es como que acá estuviese una lámpara o digamos el sol que esté alumbrando, la luz se viene por acá va a estar iluminado y poco a poco va a oscurecerse hasta la sombra y la sombra que se proyecta. Esto va a estar iluminado y el fondo lo podemos contrastar. Entonces, acá utilizamos desde esta parte, no desde el negro. Ya saben, el negro se utiliza solamente para espacios vacíos. Puede ser para el fondo, un espacio vacío. Pero acá será gris, acá desde gris hasta llegar a blanco en brillo y acá también en la mesa un gris. Entonces vamos a resolver primero la parte del círculo. Y ahí está el reto porque vamos a tratar de hacer una transición suave, aunque también puede ser segmentado como esto. No hay ningún problema en esta técnica, ¿ya? Para ello, humedecemos un poquito más nuestra pintura, aunque fíjense, como les decía, de estos chisguetes o más bien botellas de pintura, a diferencia de los chisguetes que tiene también, nos comentaron, tenían, esto es más pastoso, pero esto es un poquito más líquido, ¿no? Pero para difuminar los colores, siempre es bueno un poquito más de agua. El agua hace de que nos permita difuminar un poquito más. Tampoco va a ser que difumine muy bien del todo, ¿no? Como si fueran otras técnicas que no secan, ¿no? Como el caso de la pintura al óleo. Pero sí se puede intentar. Y para que salga mucho mejor, se tiene que hacer rápido. Por eso las mezclas ya tienen que estar dadas acá para simplemente aplicar, ¿no? Entonces, vamos a volver a hacer esa transición, pero aumentamos el pigmento para empastar. Tenemos acá bastante, hay que ser generosos, ya les dije. Entonces, cuando hay más pintura y está pastoso, no se va a secar rápido y se va a poder difuminar mucho mejor. Esa recomendación les doy. Porque si es menos, es decir, poquita pintura y a veces arrastran la pintura con lo poquito que queda y ahí es donde el trabajo pues no se difumina muy bien. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Voy a utilizar desde un gris, no desde el negro puro, dijimos, ¿no? Entonces, es mejor desde la sombra hacia la luz, ¿ya? Es mejor así para que el brillo salga fuerte. Fíjense, le aplicamos en esta parte. Por contraste parece ya un negro y no un gris, es decir, el fondo es blanco y hace que este tono se vea bastante oscuro. Le damos la forma. Hasta aquí. Muy bien, estoy casi empastando, no está el color así muy extendido, está empastadito. Y poco a poco vamos haciendo que aumente la intensidad de luz, ya con este tono. Como está un poco húmedo, entonces se va a difuminar un poco. ¿Ven? Aquí. Y en esta parte de transición tratamos de que no haya un corte, sino se difumine un poco más. Suave nada más, hasta un cierto punto. De ahí se nota que ya se está secando, entonces seguimos nada más. Profesor, Sí, adelante. ¿podría acercar un poquito su pantalla hacia su pintura, por favor? Claro que sí. Vamos a acercar un poquito más.
Y ahí se puede observar mucho mejor. Ya está. Ahora le ponemos un gris mucho más claro. Cada vez le añadimos un poco más de blanco. Traten de empastarlo. Como si fuese una media luna. Por el bordecito dando la forma de la esferita. No se preocupen si se pasan un poco así. Lo importante es que sea un buen ejercicio para ustedes. Fíjense cómo voy a limpiar el pincel. No está del todo limpio, pero sí húmedo para poder difuminar un poco. ¿Ven? Así. Para difuminar un poco y que haya una buena transición de ese tono. Ya está. Ahora seguimos aplicando más blanco, más claro ya. Y nuevamente allí pintamos. Si lo hacen ligero, pueden difuminar. Si se demoran un poquito más, pueden segmentarlo, es decir, como lo hemos hecho en el caso de la modulación en esa línea vertical. Si se pasan un poquito, no hay ningún problema, les dije, porque como vamos a hacer el fondo luego, se puede repintar encima. Así es que despreocúpense de esa parte. Vean, hacemos la transición así. Cada vez un poquito más de blanco, hasta llegar a blanco puro. En esta parte, fíjense, con este gris ya llego hasta el borde superior donde está la luz. Pero no es que terminemos allí, sino le vamos a aumentar un brillo, el cual les voy a mostrar. Porque todavía estamos en un gris. Limpio un poquito, es decir, quito la pintura y con lo que está húmedo, difumino un poquito. No está del todo limpio, no está del todo seco. Ya está. A la vista ya se va secando, ya no se quiere difuminar, lo dejamos así. Ahora le aplicamos más blanco y ya hacemos como un círculo en medio acá. Acá, un circulito. ¿Ven? Parece que necesitamos más blanco. Ahí como un circulito mediano. Y el mismo proceso. Limpiamos, secamos. No está del todo seco, no está del todo limpio, porque necesitamos la rapidez necesaria para fundirlo un poquito. Porque si queremos limpiar muy bien, secar muy bien, se pasa el tiempo y no nos conviene. Tiene que ser ligero. Encuentren su ritmo. A veces todavía no lo hacen rápido, pero encuentren un ritmo en el cual pueden seguir el paso. Muy bien, ya el penúltimo gris. Ya con un círculo mucho más pequeñito. Este círculo sí es bien pequeñito. Aquí. Ya está. Este sí, ya no lo voy a difuminar mucho. Y ahora con un pincel bien pequeño, el que tengo acá, el blanco le ponemos en una pincelada. Blanco puro. Una pincelada. Puede ser cuadrada si desean o una pincelada redonda. Yo le doy la forma según el pincelito para que se note que es una pincelada. Es decir, así. ¿Ven? Y ya está.
Esta pincelada a los bordes parece más claro y en el medio parece más oscuro porque ha como querido limpiar la pintura. Para que no se vea así, voy a empastarlo. Fíjense que no se note. Empastándolo, ya no hay, solo es como una pincelada así. Ahora voy a hacer, bueno, cuando seque todavía, un poquito que se quede hasta acá, voy a hacer un gris en la mesa. La mesa no va a ser blanca. Lo voy a dejar en el medio de estos que hemos hecho, es decir, un poquito más claro, es decir, como este de acá puede ser. El tercero más o menos que le he puesto acá, que sería este, le voy a ir poniendo a la mesa. Sobre esa parte recién la sombra. Mezclo bastante de este tercero para que me abarque a toda la mesita. Aquí está. Y este le voy a aplicar a la mesa, mejor comenzando de la parte izquierda, como cuando escribimos. ¿Por qué estoy empezando primero por esta mesa? Porque no me va a interesar si respeto o no respeto o si me sale perfecto la forma de la sombra, porque encima ya lo hago. A veces en acuarela lo que hago es pintar toda la mesa y cuando seca recién pintar la sombra. Así va tomando ya forma, porque el blanco es también pues como que no habría nada, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando se pinta una tela blanca, así en un bodegón, se le pone color, no se le deja blanco puro. Cuando lo analizan bien, cuando ven bien una tela blanca, tiene color también, porque generalmente el blanco recibe los reflejos de todo el ambiente. Ya está. Vamos a esperar a que seque un poquito, mientras tanto preparar un gris para la sombra. Recuerden que no tiene que ser negro. Si le hacemos negro puro, va a ser como que haya un hueco allí, ¿ya? Para que sea como una superficie, tiene que ser un gris intermedio. Más o menos como este medio que hemos conseguido aquí. Entonces lo vamos preparando más, añadiendo más blanco, más negro, porque tiene que haber pigmento, no se debe estirar el color, es decir, no se le debe poner agua para pintar esa parte, si no sería transparente la pintura. Hay que ponerle material, hay que ponerle la pintura. ¿Ven?
Y como va secándose, porque la témpera extendida en una paleta ya se está secando. Le aumentamos una pinceladita de agua para que vuelva a estar como al inicio. Muy bien. Este gris va a funcionar muy bien en la sombra. Como es una zona pequeñita, vamos a utilizar un pincel pequeñito para darle el perfil, ¿no? Dibujamos. Profesor, Y adelante. sé que me equivoqué y para hacer la mesa la pinté desde arriba. Ah, ya. Sí. Pero no hay problema porque encima le ponemos nada más. El fondo lo vamos a dejar negro. Ahí sí vamos a utilizar el negro puro porque es como que no habría nada atrás, ¿no? Entonces le vamos a poner negro puro. Se puede Ya. pintar encima. Hay que esperar a que seque nada más. Ya, profesor. Y como es Gracias. el negro cubre o pinta todo, mancha todo el negro. Así es que no hay ningún problema. Ya, profesor. Listo. Vamos así dibujando con el pincel todo el contorno de la sombrita. Hasta llegar aquí. Y listo, creo que acá falta. Un poquito más alto. Ya está. A veces pasa que la sombra, mientras más alejado está, más claro es. Y mientras más cerca del objeto, más oscuro. Entonces, aquí al costado le podemos poner un poco de blanco para que se aclare un poco la sombra. Un gris más clarito. Y pintamos esa parte un poquito más claro, ligeramente más claro. Solamente el borde. Porque le caería también, mientras más se aleja la sombra, un poquito de luz también del ambiente. ¿Ven? Hasta allí. Y ya saben, limpiamos el pincel, lo secamos, no del todo, y con esa humedad suficiente del pincel podemos fundir un poquito encima de lo que hemos pintado. Ya está. Ya va cobrando forma, ¿no? Porque la témpera al secar también se vuelve parejo, porque mientras va secando hay partes oscuras, hay partes claras. ¿Por qué pasa eso? Ya saben, cuando seca se aclara y cuando está húmedo está como que un poquito más oscuro. El elemento no solamente resalta por pintarlo en sí, sino con su entorno. Cuando tiene un entorno pintado y estas sombras que se proyectan, se ve mucho mejor, le da más volumen. Y ahora lo vamos a contrastar con un contraste máximo, que es el negro, ¿no? Donde va a resaltar. Entonces, como es una zona aparte y es pequeñito, podríamos estar avanzando también. Con un pincel mucho más ancho, limpio. Ahora sí, el fondo totalmente negro. Aquí tenemos suficiente negro. Negro sin nada. Solamente le ponemos el pigmento.
Fíjense cómo el negro resalta y hace notar que no hay partes negras en nuestra esfera, sino que son grises también. Primero yo pinto las zonas más amplias, como es una parte plana. Primero pintamos las zonas amplias y ya con pinceles más pequeñitos, los bordes. Con mucho cuidado y confianza, nada más. Si hay un accidente feliz, hay que reírnos nada más y listo. Tenemos más pintura, más materiales y podemos seguir pintando. Con el mismo pincelito voy a hacer algunas partes, pero otras que ya requieran un pincel pequeñito, entonces recurrimos a eso. Depende de cómo les ha salido también el enmascarado de su trabajo. En estos diseños o ilustraciones también podrían enmascarar las partes de los bordes si desean también. No hay ningún problema. Ahora sí, con un pincel pequeñito voy a hacer las partes más detalladitas. Hay algunas zonas, depende de si son diestros o zurdos, que son más fáciles que pintar que otras zonas, ¿ya? Y para ello también puede servir mover el soporte, no hay ningún problema también si es que mueven el soporte. Es decir, pueden despegar su cartulina. Así voy a despegarlo de este lado. Y podrían sacarlo y moverlo un poco para pintar algunas esquinas que les faciliten, ¿no? El trabajo así. Entonces, también se puede hacer, no hay ningún problema. Esto lo vi, yo pensé que, bueno, cuando comenzaba en el arte, alguna vez me dijeron, ¿no? Cuando era chiquito, que no se mueve la cartulina porque estarías haciendo trampas. Hasta que vi un pintor de la escuela cusqueña haciendo óleo, inclusive, y su lienzo hasta lo movía así. O sea, en pintura al óleo, cuando pintaba ángeles. Entonces yo dije, no, la persona que pinta debe tener su comodidad. Mientras más cómodo, más interesante le sale la pintura. Hay diferentes maneras de pintar, como hay muchos artistas también. Entonces pueden encontrar diferentes formas para desarrollar su proceso de trabajo. Su flujo de trabajo, así dicen. Bueno, ya está. Y tenemos aquí ya la modulación acromática.
Entonces se puede resolver cualquier tema solamente utilizando blanco y negro, como se hace en el dibujo, en la aguada o en la grisalla, que son unos ejemplos en los cuales se utiliza esta modulación acromática. Así de esa manera vamos a desarrollar la modulación monocromática, añadiendo aquí cualquier color. Por ejemplo, puede ser un secundario o un primario, ¿no? O hasta un terciario. Puede ser un violeta, aclarándolo con blanco y oscureciéndolo con el negro. Nada más, solamente un solo color. Procurando que el color resalte más que este pigmento negro y que el blanco. ¿Ya? Entonces así. En el caso de la parte diamétrica, hemos hecho algunos ejercicios en el cual el color se oscurece ya no con negro, sino con su complementario. Entonces hay una armonía, pero ya no es un solo color, sino dos colores, opuestos diamétricamente. Y la parte de modulación polícroma es lo que vamos a hacer, lo que hemos comparado con la isometría, con esto, ¿no? No se utiliza ni blanco ni negro, solamente la luminosidad del color. Así es que el brillo máximo le daremos con el color más luminoso que tenemos, que es el amarillo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo rapidísimo de lo que es la monocromía. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el caso del azul, ¿no? Ponemos el azul al medio, pero no tiene que ser aclarado con estos grises, sino se aclarará con el blanco y se oscurecerá con el negro. ¿Ya? Así. Entonces, eso mismo le vamos a poner. Por ejemplo, la sombra ya puede ser este azul con negro que le estoy poniendo acá. Y de la misma manera, cuando vayan al medio, le pondrán solo azul puro. En medio aquí, en la pintura, ¿no? O casi en la base, porque el azul, recuerden que es un color oscuro, no es luminoso, así es que puede tener azul puro hasta en la sombra. Y poco a poco aclararlo hacia la luz con blanco. La sombra también no le pongan negro. El fondo tampoco negro puro, le pondrán el azul con un poquito nada más, ¿no? Como por ejemplo, que se puede poner por acá. No muy oscuro, solamente para que contraste. Lo que tiene que resaltar aquí es más que todo el color, o sea, que sea el color azul el principal. No tiene que resaltar el negro ni el blanco. Principalmente tendrá que resaltar como unos celestes, un azul intenso, y en las sombras y el fondo nada más el caso del azul con un poquito de negro. Muy bien. Listo. Y la próxima sesión vamos a hacer ya el caso de la modulación diamétrica y la modulación polícroma. Este es el más interesante porque, como les dije, no se utiliza ni blanco ni negro. Aunque también en la policromía pueden utilizar, ¿no? Pero en el ejercicio aquí no vamos a utilizar. Vamos a hacer la comparación como hicimos antes en la isovalencia. ¿Qué color sería el más claro y qué colores los más oscuros? Muy bien. Ya se puede ver mucho mejor, ¿no? Entonces ahora, como les decía, vamos a utilizar para este caso, porque el caso del color azul se ve con una temperatura fría y ciertamente el gris también tiene como una temperatura fría, ¿no? Por ejemplo, el caso del gris de Paint, que corresponde también a los grises, tiene azul, ¿no? Es como combinar azul y negro, es el tono gris de Paint. Entonces, hasta aquí parece en tonalidades de temperatura fría. Por eso voy a trabajar acá en colores cálidos y para eso voy a elegir el amarillo. El amarillo con su complementario. En este caso de la modulación diamétrica no se tiene que utilizar para nada, les decía antes, el color o el pigmento negro, ¿ya? Entonces vamos a llegar hasta esos colores que ha conseguido Alicia en su trabajo como unos marrones, ¿no? O propiamente el ocre amarillo
y el siena tostado o sombra natural que le dicen también. Entonces, en nuestra paleta ponemos los dos colores complementarios. Como solamente trabajamos con 3 colores, vamos a mezclar o vamos a construir el color violeta, el opuesto al color amarillo, ¿no? Muy bien, entonces, poniendo rojo en un costado y el azul en otro, vamos a hacer primero la mezcla del complementario del color amarillo. Y como vamos a hacer la pintura con, ya sea en la parte de modulación y en la parte de lo que viene a ser el claroscuro de una esfera, vamos a tener que combinar bastante para no ir volviendo hacia atrás, porque podría ocurrir, como les dije, ¿no? Al no tener un color que esté preparado en mayor cantidad, puede ser que hayan diferencias entre los valores tonales. Por eso hay que ser generosos con nuestros materiales, ¿no? Con nuestra pintura. Entonces, ya saben, la cantidad recomendable son 2 pinceladas de color rojo y una de color azul para conseguir un buen violeta. Y aquí tenemos bastante violeta para hacer el trabajo. Ya está. Entonces, en nuestro curso siempre vamos a construir los colores a partir de los primarios, ¿no? Cuando lleguemos a acuarela también.